Hola chicos, el día de hoy vamos a empezar con un tema que es muy útil, se utiliza mucho pues digamos, es muy usado en el análisis de circuitos por parte de los ingenieros electrónicos, los eléctricos, y tiene que ver con el método o básicamente lo que llaman la transformada de Laplace. Esta transformada de Laplace básicamente se expresa de la siguiente forma. Entonces, si nosotros tenemos una función que depende de t, yo puedo hacerle una transformada a esa función, se denota L de f de t, y eso va a ser igual a f de s. ¿Listos? O sea que la transformada la representamos o bien con L de f de t o con f de s. Fíjense que la variable t, en este caso, se cambia por la variable s. O sea, cuando se hace el proceso de la transformada, hay un cambio de dominio de la función. Entonces, en este caso, la transformada de Laplace, nosotros la podemos escribir como la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t dt. ¿Listos? Entonces, vamos a ver unos ejemplos y vamos a ir determinando lo que son las transformadas de Laplace de algunas funciones. Entonces vamos a empezar con nuestra primera función. Nuestra primera función va a ser, coloquémosle acá una bolita. Vamos a trabajar primero con la función f de t igual a una constante c. O sea, c pertenece a los reales. Es una constante, ¿listos? Un número real. Entonces, en este caso, la transformada de f de t, la transformada de esta función f de t es igual a la integral de 0 a infinito de a la menos st por la función f de t. Fíjense, tengo que colocar la función f de t. Entonces, ahí vamos a colocar que en este caso es la constante por dt. Y acá, pues esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito puedo sacar la c de la integral y quedaría e a la menos st de t, y la integral de eso va a quedar, la integral de la exponencial es la exponencial dividido en menos s, porque la variable es t, y eso toca evaluarlo entre 0 e infinito. Naturalmente esto no se evalúa directamente, sino que pues uno lo que hace es calcular un límite. Entonces esto es lo mismo que decir que el límite cuando b tiende a infinito de c por e a la menos st sobre menos s entre 0 y b. ¿Listos? Entonces, acá voy a colocar menos c sobre s y quedaría e a la menos s por b menos e a la menos s por 0. Y eso va a ser igual a menos c sobre s. Si hablamos quedaría... bueno, y acá antes de continuar, fíjense que acá me comí el límite. Me toca no comerme el límite cuando b tiende a infinito. Acá también me lo comí en este de acá, entonces lo vamos a correr un poquitico. Hay que tener cuidado ahí, es importante la nomenclatura. Entonces acá límite cuando b tiende a infinito, quedaría entonces e a la menos sb, y quedaría menos, y e a la menos s por 0 quedaría e a la 0, y sabemos que esto nos va a dar 1. Entonces nos queda menos c sobre s, y el límite lo vamos a aplicar sobre este, y como b tiende a infinito, entonces para que ese término no diverja, necesitamos que s sea mayor que 0, porque si es menor, si este s es negativo, con este menos va a dar positivo, ¿cierto? Este menos, si ese es negativo con este negativo, o sea, si ese es un número negativo con el menos de afuera, quedaría positivo y quedaría e a la infinito, y eso diverge. Entonces necesitamos que ese sea ¿qué? Necesitamos que ese sea mayor que 0, y si ese es mayor que 0, entonces fíjense cuánto nos daría este término de acá. Pues nos queda que si este es positivo, con este que es negativo va a dar negativo, y como b tiene infinito, quedaría e a la menos infinito, y e a la menos infinito es, lo voy a colocar acá, quedaría e a la menos infinito menos 1, y a la menos infinito sabemos que nos da 0, y eso es igual a menos, bueno, menos por menos va a dar más, que haría más c sobre s. Es decir, bueno, y teniendo en cuenta que s tiene que ser mayor que 0. Entonces, la transformada, y acá viene la primera
transformada, la transformada de la función f de t, bueno, la transformada, voy a quitar esto acá, la transformada de una constante es igual a la constante sobre S. ¿Listos? Entonces veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la transformada de Laplace de 3, entonces eso nos va a dar 3 sobre S. Si yo, veamos otro ejemplo. Si yo quiero la transformada de Laplace de menos 4 tercios, entonces es igual a menos 4 tercios. Y acá, pues todo eso dividido en S, ¿cierto? Lo voy a escribir un poquito, voy a bajar esto acá. Y voy a bajar esto acá un poquitico más para que quede como mejor escrito. Entonces eso nos va a quedar igual a menos 4 sobre 3S. Entonces ahí ya nosotros tenemos la transformada de Laplace de cualquier constante. Entonces la transformada de Laplace, por ejemplo, de pi es igual a pi sobre S. Eso implica que si yo tengo ahora, entonces fíjense, con la función, con el número podemos hallar la transformada de Laplace. Ahora si yo quiero hacer el proceso inverso, digamos la transformada de 3 sobre S, entonces la pregunta es ¿cuál es el f de t que hace que la transformada de Laplace nos dé 3 sobre S? Pues nosotros miramos acá, tenemos el 3 sobre S, o sea que la función va a ser el 3, o sea que ese sería el f de t. Esa sería la transformada inversa de 3 sobre S es igual a 3, que es lo mismo que decir la función f de t. ¿Listos? Acá nosotros cuando hacemos la transformada, es lo mismo que decir el f de s, ¿no? Acá va a colocar f de s y acá f de s. Porque es una función que depende de s, acá es una función que depende de t. Listo. Si yo quiero la transformada inversa, por ejemplo, de 4 sobre s, digamos menos 4 sobre s, entonces es igual a menos 4. Si yo quiero la transformada inversa, por ejemplo, de 4 sobre 3s, pues nosotros sabemos que la transformada inversa, en este caso es antes tomar lo que está arriba del s, ¿no? O sea, 4 tercios. Y ese va a ser el f de t. Entonces ahí ya calculamos nosotros la transformada inversa de varias funciones. Entonces acá tenemos la transformada directa y acá tenemos la transformada inversa. Entonces la transformada directa es sobre f de t y la transformada inversa es sobre f de s para que nos dé f de t. Entonces ahí nos estamos devolviendo de uno o el otro lado. ¿Listos? Vamos entonces con la siguiente transformada, que es la de la función polinómica, la de un monomio, perdón.